Muy buenos días, muy buenas tardes o seguramente muy buenas noches tenga usted, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre escuchando este nuevo mensaje. Como siempre, le saluda el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y del ministerio Tinajas, llenando siempre a cada persona que nos escucha con el agua fresca, pura y limpia de la palabra de Dios desde aquí en España. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias por estar ahí atentos al nuevo mensaje de hoy de nuestro programa Encuentros. Te escribo, Timoteo, para que sepas cómo debes conducirte en la casa del Dios vivo, es decir, la Iglesia, que es la columna y baluarte de la verdad. Antes de analizar el versículo de hoy, estimado oyente, veamos primero unos puntos básicos importantes, pero dichos de forma breve, sobre el tema de la Iglesia que estudiaremos hoy. Punto número 1. La Iglesia, bíblicamente hablando, no es un local donde se congrega gente. Punto número 2. La Iglesia es solo el grupo de personas convertidas por medio del Evangelio. Punto número 3. En una verdadera iglesia neotestamentaria solo puede haber congregadas ovejas, nunca cabras con ovejas, ni tampoco trigo con cizaña. Punto número 4. Una verdadera iglesia bíblica está liderada solo por hombres, no por mujeres y hombres, o por mujeres. La mujer no puede ser pastora, ni líder, ni enseñar en la iglesia. Todo eso está prohibido por el Nuevo Testamento. Punto número 5. En el Nuevo Testamento no había locales físicos donde congregarse. Los convertidos se reunían solo en las casas. Ese es el modelo correcto de la iglesia neotestamentaria. Punto número 6. La iglesia, teológicamente hablando, es algo invisible. Es algo espiritual, no un edificio físico como se enseña por ahí. Y punto número 7. Lo que une a una iglesia no es el pastor, no. Tampoco es la música, no es el coro de alabanza, no es el local, no es estudiar la Biblia, no. Sino que lo que une a una verdadera iglesia es el Evangelio y el Señor del Evangelio. Bien, habiendo dicho estos puntos básicos del tema de una verdadera congregación, o sea, de una verdadera iglesia, pasemos entonces ahora al análisis expositivo de 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 15, que nos permitirá ahondar hoy en este tema de la iglesia. Entremos en el análisis, comentario y reflexión de la primera frase del versículo que dice: para que sepas cómo debes conducirte en la iglesia. De la misma manera, estimado oyente, lo mismo que hizo Pablo con Timoteo, lo estamos haciendo ahora nosotros con usted en este audio. Enseñarle cómo debe usted conducirse en la iglesia. La Iglesia Católica Romana ha diseñado su forma de conducirse en la iglesia a través del invento de la liturgia que ellos tienen, que no tienen nada que ver con el Nuevo Testamento. Por otro lado, las iglesias evangélico-cristianas, siguiendo el método católico romano, también han diseñado su propia liturgia, es decir, han diseñado el protocolo a seguir dentro de la iglesia local. Pero la forma correcta de conducirse a la iglesia está registrado en las normas del Nuevo Testamento, no en protocolos modernos mal llamadas liturgias. Por ejemplo, la forma de predicar, la forma de evangelizar, el orden en las reuniones, la forma expositiva de estudiar, los líderes, la reverencia, la solemnidad, la forma del culto y, por supuesto, la forma de vestirse de la gente, sobre todo en las mujeres, porque la gran mayoría de las mujeres en las iglesias de hoy parecen mujeres mundanas luciéndose en la iglesia, con ropas ajustadas, mangas sisas, escotadas, sensuales, lujosas y modernas. Hay mujeres mal llamadas cristianas que no saben conducirse en la iglesia, no saben vestirse en la congregación, no solo no saben comportarse en conducta reverente y en modales en la iglesia,
sino que no saben cómo vestirse con reverencia. Se visten igual que en el mundo. En el día de hoy, la iglesia es como un lugar en el mundo. Es para ir a presumir, para ir a conquistar pareja, para ir a sociabilizar, para ir a cantar, para ir a emocionarse, para ir a lucirse, para ir a pasarlo bien. Es un lugar de ir a aplaudir, de ir a pasar un rato y etcétera, etcétera. Pero, esa no es la forma de conducirse a la iglesia, estimado oyente. Y los que dirigen la liturgia en la iglesia, es decir, el pastor o el sacerdote de turno, son los responsables de toda esa mala conducta. No hay coros en la iglesia del Nuevo Testamento, estimado oyente. No hay escuelas dominicales, no hay misa, no hay confesionarios, no hay danzas en el Nuevo Testamento, no hay retiros espirituales, no hay institutos bíblicos, etcétera, etcétera. No hay nada en el Nuevo Testamento de lo que hay hoy en la Iglesia Católica Romana o evangélico-cristiana. Lea usted mismo el Nuevo Testamento, estimado oyente, se lo ruego, y verá cómo se conducían los convertidos en la iglesia primitiva, a ver si se parece en algo a cómo se conduce la falsa iglesia moderna del día de hoy, sea católico-romana o evangélico-cristiana. Tómese un mini trabajo de leer tan solo una vez todo el Nuevo Testamento, desde el libro de los Hechos en adelante, y usted mismo, con sus propios ojos, verá cómo se conducían los cristianos en la iglesia del Nuevo Testamento, que no tiene nada que ver con la forma de conducirse en el sistema moderno eclesial del día de hoy. Compare, estimado oyente, compare y márchese de esas iglesias mundanas, modernas, ritualistas, emocionales y nada bíblicas. Para saber conducirse en la iglesia, primero hay que estar convertido por medio del Evangelio, para que ese Evangelio despierte en usted la reverencia al Señor, y luego hay que estudiar el Nuevo Testamento, que es la forma de conducirse de un cristiano en la iglesia. Pero ni la gente lee el Nuevo Testamento, ni los pastores se rigen por el Nuevo Testamento, ni la gente está convertida, ni nada de nada. Al contrario, las iglesias están como están porque están llenas de líderes mundanos, gente perdida, llenas de cabras y cizaña, que se conducen en la iglesia como en el mundo. Y la culpa de todo esto, como ya hemos dicho, la tienen los falsos pastores y sacerdotes que permiten estas conductas indignas en sus iglesias, como protocolos litúrgicos no bíblicos. O sea, lobos dirigiendo a cabras al mismo abismo eterno. Que conste nuestra denuncia en acta. Pasemos ahora al análisis, comentario y reflexión de la segunda frase del versículo de hoy, que dice, en la casa de Dios. Si la iglesia es una casa espiritual, entonces debemos cuidarla, estimado oyente, debemos filtrar, debemos evitar que entren los ladrones y debemos mantenerla pura para que no se derrumbe. Si la suma de los convertidos es la casa de Dios, entonces, como líderes, debemos empezar por filtrar a cada una de las personas que quieren entrar, para no dejar entrar cabras, sino solo ovejas. Debemos velar como líderes por la conducta de los miembros. Por ejemplo, usted no debe estar con sobrepeso, estimado oyente, excepto que esté enfermo. Ni tampoco puede ser anoréxico, ni operarse por vanidad, ni vestirse como un hippie desaliñado, o como un payaso, o vestirse de forma sensual. No. La iglesia es la casa de Dios, y los ladrillos de esa casa de Dios son los convertidos, y cada ladrillo debe ser respetuoso, elegante, sobrio, sea hombre o sea mujer. En el día de hoy, las iglesias no parecen la casa reverente y solemne de Dios, sino más bien parecen un espectáculo de circo, parecen antros, parecen asociaciones, lugares de estudio motivacional, discotecas, donde incluso se usa humo y luces de colores con la música. Las iglesias parecen centros sociales, teatros con todas las comodidades, y sobre todo, parecen empresas
y negocios donde se vende todo tipo de productos religiosos. La iglesia neotestamentaria, estimado oyente, la verdadera casa del Dios vivo, donde Dios mora en los convertidos, no se parece en nada a las iglesias mundanas o religiosas del día de hoy, donde en realidad parece que en ellas mora otro Dios, el Dios de este mundo, pero no el Dios santo, justo, reverente y bíblico del Nuevo Testamento. Que conste esto en acta. Pasemos ahora al análisis, comentario y reflexión de la tercera frase del día de hoy que dice: la iglesia del Dios vivo. Si la iglesia es un cuerpo vivo porque Dios le da vida por medio del poder del Evangelio, entonces debemos evitar que entren virus en ese cuerpo vivo para mantenerla saludable. Por otro lado, si la iglesia es de Dios, como dice la frase, entonces no es nuestra. No es propiedad de un pastor o de una institución religiosa. No. Y si es una verdadera iglesia, debemos evitar que entre la religión, porque la religión es todo lo contrario a una iglesia viva. La religión es seca, repetitiva, fría, muerta, mecánica, ceremonialista, emocionalista y no bíblica. Pero la iglesia del Dios vivo no es algo muerto, ni ritualista, ni repetitivo, ni emotivo. Cuando usted va a una iglesia católico-romana, por ejemplo, allí todo es muerte y repetición. Y luego cuando se pasa a una iglesia evangélico-cristiana, todo es ruido, emociones y música. Es como que usted sale de la sartén y se mete en el fuego. Ninguna de las dos es algo vivo, algo fresco, algo sano, algo puro, algo que transmita vida, algo que edifique, algo que le llene, algo que le enseñe correctamente, o un lugar donde se preocupen de usted. En esos lugares solo transmiten emociones en las iglesias musicales, o repeticiones y muerte en las iglesias católico-romanas. Pero la verdadera iglesia del Dios vivo es algo vivo, dice el versículo, y el poder de esa vida la da la conversión por medio del Evangelio. El Evangelio es el poder vivo de Dios que da vida a los miembros de esa iglesia. La música no da vida, estimado oyente. La música solo despierta las emociones. Un pastor gritón y energúmeno no tiene vida, solo tiene gritos y manipulación. Un sacerdote es como algo mecánico y repetitivo. No tiene vida, está muerto. Nada de todo eso es del Espíritu de Dios, estimado oyente. Salga de ahí. Es mejor estar solo que mal congregado y haciéndose cómplice de esas iglesias muertas o emocionales. Dios le llamará a cuentas un día si usted se asoció con una iglesia muerta. Dios es vivo, estimado oyente, y la iglesia del Dios vivo es viva, transmite verdad, transmite vida, poder. Sin el Evangelio vivo del Señor del Evangelio resucitado, no hay iglesia viva. Que conste en acta. Pasemos ahora al análisis, comentario y reflexión de la cuarta frase, que está centrada en la palabra columna. Si la iglesia es una columna, entonces debemos evitar que se erosione, estimado oyente. Las plagas, las termitas, la erosión, el paso del tiempo, la falta de cuidado, etc. Todo eso degrada y carcome las columnas. De la misma manera, estimado oyente, en lo espiritual, las columnas de la fe, los pilares básicos doctrinales de la fe pura, si no se cuidan, se degradan y se derriban. Tenemos las termitas de la psicología metida en las mal llamadas iglesias. Tenemos la plaga del divorcio metido en las mal llamadas iglesias. Tenemos el óxido de la mundanalidad con su música y vestimenta moderna metido en las mal llamadas iglesias. Tenemos la contaminación de las ideas motivacionales metidas en las mal llamadas iglesias. Y tenemos la erosión de las malas doctrinas metidas en la iglesia. Todo esto y más
erosionan las columnas de la Iglesia, es decir, las doctrinas básicas de la verdad. Por eso estamos en este ministerio fumigando cada semana esas plagas para conservar las columnas sólidas de la verdad doctrinal y protegiendo la sana doctrina. Que conste en acta. Pasemos ahora al análisis y comentario de la quinta frase del versículo de hoy, que habla de baluarte. Mire en pantalla lo que es un baluarte. Si la iglesia es una fortaleza, entonces debemos evitar que entren los enemigos, debemos evitar que entren las cabras, las serpientes, los perros, las alimañas, la mentira, la media verdad, los intrusos, los falsos, la cizaña y un largo etcétera. Debemos tener cuidado. Debemos tener vigilantes en las almenas y en las puertas de la fortaleza de la iglesia. Debemos mantenernos unidos, firmes y fuertes contra los enemigos de la verdad, que en este caso son las sectas y las religiones. Todo ese ejército de enemigos quieren invadir la fortaleza de la verdadera iglesia de Cristo. Los enemigos que atacan la fortaleza de la verdadera iglesia, es decir, las copias de iglesias, las pseudo-iglesias, los engañadores de la iglesia, las fábricas de negocio y de doctrinas de demonios, en lugar de proteger la verdad, como castillos y fortalezas, son todo tipo de antros con las puertas abiertas a todo el mundo, y así es como ha invadido el mundo con su herejía y con su error doctrinal la iglesia. Esas pseudo-iglesias no son fortalezas sobre la roca, estimado oyente, sino que son fortalezas de cartón. Son iglesias flojas, tibias, iglesias de plástico y de puertas abiertas para que entre todo el mundo pagano. Todo lo contrario de la verdadera iglesia bíblica. La tibieza, el relativismo, el modernismo, la neoeclesiología, el americanismo, el sincretismo y el ecumenismo, todo esto y más, se ha instalado en las falsas iglesias del día de hoy. Pero la pureza de la sana doctrina está protegida por unos pocos que no hemos doblado nuestras rodillas ante el Baal moderno eclesial de la mala doctrina y la mundanalidad. Así que, a continuación, una vez más, le recordaremos la lista de las mal llamadas iglesias, o sea, de fortalezas de cartón piedra, de iglesias de plástico y sensacionalistas que no tienen sana doctrina en el día de hoy. Preste atención a la lista siguiente, que es todo menos una fortaleza de la verdad. Son circos, teatros, discotecas, lugares religiosos, lugares de peregrinación, templos, lugares de ocio, lugares de fiesta, lugares de música, de danza y asociaciones, y centros de negocio. Pero no son la verdadera iglesia bíblica. Así que preste atención por si acaso usted está en alguna de estas iglesias. La moderna iglesia emergente, el movimiento misionero mundial, los calvinistas reformados, los anglicanos, los católicos romanos, los unicitarios, la secta de los estudiantes de griego, todas las iglesias pentecostales o carismáticas, la iglesia de la luz, la iglesia universal, la iglesia de los G12, la iglesia del Génesis 2, los de la teoterapia, los Pare de Sufrir y Solo Jesús, la secta de Witness Lee, los adventistas, los presbiterianos, los de las iglesias de sanidades, prosperidad y milagros, todas las iglesias que tienen apóstoles y profetas, todas las iglesias que tienen pastoras o mujeres líderes, los arminianos, los pelagianos, los luteranos, las asambleas de Dios, los bautistas liberales y los bautistas fundamentales, la iglesia de William Branham, todos los divorcistas, la secta de la cienciología, la iglesia cuadrangular, los masones, los mormones, todos los mesiánicos, el judaísmo, los metodistas, la iglesia de Dios ministerial de Jesucristo, la iglesia de la luz del mundo, la iglesia Centro Mundial de Avivamiento, el Ejército de Salvación, los mal llamados Testigos de Jehová, la iglesia de la Unificación y un largo etcétera. Todas estas chapuzas
mal llamadas iglesias son todo menos el baluarte de la verdad. Todas tienen doctrinas falsas, donde se enseñan doctrinas de demonios. Si usted está en alguna de ellas, márchese de ahí, estimado oyente, para no hacerse cómplice de sus malas doctrinas y de su mala conducta. Que conste en acta. Pasemos ahora al análisis y comentario de la última frase del día de hoy, que dice: la Iglesia es la difusora de la verdad. La Iglesia la fundó el Señor Jesús, estimado oyente, y Él vendrá un día por ella. Por lo tanto, la verdadera Iglesia tiene que estar en alguna parte del planeta. La verdad tiene que estar en algún lugar. La verdad no puede estar oculta, porque, precisamente, una de las características intrínsecas del Dios de verdad es hacer pública y visible esa verdad revelada. Por lo tanto, alguien tiene que tener toda la verdad de la que habla este versículo. Y con los medios de comunicación que hay en el día de hoy, es imposible no encontrar fácilmente la verdad. El que busca encuentra, y el que tiene la verdad estará difundiendo la verdad, y así ambos se encontrarán, el que busca y el que difunde. Es pura lógica todo esto, estimado oyente. Pero, el imitador, el enemigo de la verdad, tiene también sus soldaditos que imitan la verdad con apariencia de verdad. Así que, estimado oyente, el don más precioso que Dios le dio a usted, la razón, le permite indagar, buscar, razonar, comparar, para que usted encuentre la verdad y la verdadera Iglesia. Así que use la razón y compare, estimado oyente, compare cómo enseñamos cada mensaje, compare la verdad que decimos en este canal cada semana, compare lo que enseñamos y cómo lo enseñamos. Sea bereano y no sea haragano, sea bereano y no sea holgazano. Investigue, sea valiente, indague, estudie el Nuevo Testamento. Tómese tiempo porque está en juego su alma por la eternidad si usted está en una iglesia errada. Y la mayor verdad de todas las verdades, la roca de esa fortaleza, la columna principal de la verdad es el Evangelio. ¿Ve? Siempre volvemos al mismo punto, sea el tema que sea. Todo converge en el Evangelio. El Evangelio es lo que hace una iglesia. El Evangelio es el poder de Dios en la iglesia. El Evangelio es la mayor verdad de Dios en la iglesia. El Evangelio es la columna de la iglesia. Todo converge siempre en el Evangelio del Señor del Evangelio. La clave para que usted filtre si donde está es una verdadera iglesia, la clave para detectar si hay un verdadero pastor y el filtro clave para saber si usted es un verdadero convertido, esa clave es el Evangelio. Si no le han predicado el Evangelio desde el punto de vista jurídico en esa iglesia, usted no está en la casa de Dios, no pertenece a la iglesia verdadera de Dios. Usted no se ha convertido, ese lugar no es un verdadero castillo donde refugiarse y tampoco es la columna principal de esa iglesia. La mayor verdad dada a la iglesia para toda la humanidad es el Evangelio. Y esa verdad, el Evangelio, tiene dos enfoques diferentes. El Evangelio jurídico dado a los gentiles y el Evangelio mesiánico para los judíos. Se lo repito, el Evangelio jurídico dado a los gentiles y el Evangelio mesiánico para los judíos. Un Evangelio, dos enfoques para dos grupos. Un Evangelio, dos enfoques, dos grupos. Evangelio significa buena noticia, estimado oyente. Y entonces, ¿cuál es la buena noticia que debemos anunciar? Pues al judío, primero tenemos que demostrarle que Jesús es el Mesías. Y segundo, cuando los judíos creen que Jesús es el Mesías, entonces, en segundo lugar, pondrán sus pecados a los pies del Mesías. Y entonces sus pecados serán quitados. Ese es el Evangelio básico con sus dos condiciones para los judíos. Ahora, el Evangelio a los gentiles consiste
en mostrarle el aspecto judicial de su estado ante Dios. Consiste en demostrarles que Dios es un juez justo, que el hombre es un delincuente, que sus pecados son como delitos, que le espera la cárcel eterna, que Dios debe hacer justicia por los delitos, que les espera un juicio, que hay una condena, y que un inocente recibe la justicia del culpable, y cuando el culpable se apropia de la justicia del inocente, entonces Dios, el juez, declara al culpable como inocente. Este es el resumen del aspecto jurídico que hay que predicar a los gentiles, y no el amor de Dios, no que crean en Jesús, no el enfoque judío, no la oración de fe, nada de aceptar a Jesús en el corazón, porque todo eso no salva a nadie. Todo esto sería lo característico de una falsa iglesia. Pero, permítanos decirle ahora algo muy importante respecto a esto, y es que el grandísimo error de los pastores y de todas esas iglesias que hemos enumerado antes es que presentan el Evangelio con el enfoque judío y el método americano a los gentiles, y eso no salva. Los pastores enseñan a la gente que crean en Jesús, ese sería el enfoque judío, y luego que repitan una oración de fe, ese es el enfoque americano. Pero todo esto es un sincretismo moderno y falso. La Biblia habla de que el enfoque del Evangelio a los gentiles debe ser jurídico, no mesiánico americano. Dios pone, Dios diseña, Dios manda, Dios pide que los judíos se salven por medio del Evangelio mesiánico, pero los gentiles se salven por medio del Evangelio jurídico. Ambos enfoques, mesiánico y jurídico, convergen en Cristo y en la cruz. Ambos enfoques están en la Biblia y ambos enfoques deberían conocerlo todos los predicadores, pero no lo conocen, esa es la realidad. Por eso engañan a la gente con el enfoque judío y el método americano, y no con el radical enfoque jurídico. En esto también puede ver usted si está en una verdadera iglesia. El enfoque judío es creer en el Mesías. El enfoque gentil es apropiarse de la justicia del Mesías. Se lo repito, el enfoque judío es creer en el Mesías, y el enfoque gentil es apropiarse de la justicia del Mesías. ¿Ve la diferencia teológica, soteriológica, estimado oyente o estimado predicador que me está escuchando? Aprenda, pastor, aprenda, líder, aprenda, estimado oyente, aprenda a distinguir con esto una verdadera iglesia. Así es como se debe enseñar la verdadera salvación y el verdadero método de salvación, y no como hacen todas esas iglesias falsas que le hemos enumerado antes, estimado oyente. Así de sencillo, así de radical. La Biblia enseña como verdad absoluta, es decir, ex cátedra, que, escuche bien, en Marcos capítulo 1 versículo 15 están las dos condiciones jurídicas para los gentiles. Y en Juan capítulo 1 versículo 29 están las dos condiciones mesiánicas para los judíos. En Marcos, Jesús manda que el gentil primero reconozca sus injusticias, eso es el arrepentimiento. Y en Juan capítulo 1 versículo 29, el judío primero tiene que creer que Jesús es el Cordero de Dios, o sea, el Mesías. En Marcos, el gentil como segunda condición tiene que creer en el Evangelio del Mesías. Y en Juan capítulo 1 versículo 29, la segunda condición para el judío es creer que ese Cordero le quita los pecados. ¿Ve la diferencia de enfoque, estimado oyente, según sea judío o gentil? Esta es la verdadera soteriología integral, completa, expositiva y bíblica de la salvación. Todo lo demás es falso de una iglesia falsa. En todas las iglesias que hemos enumerado antes, se enseña y se mezcla el enfoque judío de creer en Jesús con el método americano de pase al frente, repita una oración y acepte a Jesús en el corazón. Pero eso no tiene ningún poder para salvar a los gentiles. Los falsos predicadores mezclan el enfoque judío con el método americano, y así millones de personas van a la condenación eterna. En cambio, si usted está en una verdadera iglesia, esa iglesia presentará el mensaje de salvación por medio del Evangelio desde el ángulo jurídico. Ese es el tesoro que debe conservar en su fortaleza la verdadera iglesia.
y debe difundir fuera de las murallas la Iglesia, a los judíos y a los gentiles. Y eso es lo que hacemos en el Ministerio Tinajas. Todo lugar donde no se predique el evangelio jurídico a los gentiles no es iglesia verdadera. No es vanidad lo que decimos, estimado oyente, es pura objetividad y denuncia pragmática. Si filtráramos todas esas iglesias que hemos visto antes, una a una, veríamos que todas tienen algún punto doctrinal errado, empezando por el evangelio. Y la Biblia dice rotundamente que, en Juan 16:13, el Espíritu Santo enseña a la Iglesia toda la verdad. Y en Gálatas capítulo 5, versículo 9 dice que un poco de levadura afecta a toda la masa. Eso significa que una iglesia que tiene una doctrina errada afectará y contaminará a toda la iglesia. Por lo tanto, si hay alguna doctrina errada en alguna iglesia, eso demuestra que esa iglesia y ese pastor no está siendo guiado por el Espíritu de Dios y contaminará a toda la iglesia. Que conste en acta. Ahora, así como los falsos pastores antes de terminar sus mensajes, invitan a la gente a pasar al frente, invitan a la gente a repetir una oración, e invitan a la gente a aceptar a Jesús en el corazón, y todo ese engaño de las falsas iglesias, permítanos entonces a nosotros presentarle el verdadero evangelio con el verdadero método de conversión que lo incorpora a la verdadera iglesia del Señor Jesús. Le presentaremos un evangelio con sus dos noticias jurídicas para que luego usted obedezca las dos condiciones jurídicas como gentil, según dice Marcos capítulo 1, versículo 15. Recuerde, primero debe reconocer las dos noticias y segundo, debe obedecer las dos condiciones para su salvación. Escuche por favor ahora con atención el punto más importante del mensaje de hoy, que es la base de toda iglesia verdadera y de su salvación. Empecemos por la mala noticia. Punto número 1. Usted y todo hombre debe reconocer ante Dios que es un delincuente a causa de los muchos delitos cometidos en toda su vida por haber roto las leyes de Dios. El hombre es un delincuente en busca y captura bajo la justicia divina. Si Dios le da alcance y le quita la vida hoy con sus delitos sin perdonar, ¡zas!, le enviará a la cárcel eterna. Punto número 2 de la mala noticia. Usted y todo hombre que me escucha debe reconocer que Dios es un juez justo y por lo tanto Dios tiene que hacer justicia sobre los delitos e injusticias que usted ha cometido en toda su vida. Dios no puede saltarse la justicia que merecen sus injusticias, estimado oyente. Dios no es un Dios bonachón como nos lo enseñan en el día de hoy, tampoco es un abuelo consentidor ni un papaíto. Dios es un Dios temible. Ahora, dicho esto, escuche la buena noticia. La buena noticia para luego obedecer claramente la segunda condición. Punto número 1. Dios, en su paciencia, está aplazando la sentencia de justicia y muerte sobre usted para que usted se convierta por medio del evangelio jurídico. Punto número 2 de la buena noticia. La justicia que usted merece recibir por sus injusticias le cayó un día al Señor Jesús en la cruz, cuando el Padre, en complicidad con el Espíritu Santo, el otro juez, mata al Hijo para descargar la justicia divina que usted provoca ante Dios por sus injusticias. Esta sí que es una buena noticia. Amén. Aleluya. Ahora, dicho todo esto, Dios le manda a usted que obedezca entonces dos condiciones indispensables con base a esas dos noticias, para que Dios perdone sus pecados, lo salve del castigo eterno y lo integre en la verdadera iglesia de Dios. Esas dos condiciones son las siguientes. Siga prestando atención. Primera condición. Usted debe reconocer que es culpable y delincuente ante Dios. Usted debe reconocer sus pecados pasados y también debe abandonar sus pecados presentes. Todo esto sería el arrepentimiento bíblico, es decir, la primera condición.
Y como siempre decimos, abajo en la descripción del vídeo tiene usted una lista de pecados que le pueden servir de orientación para obedecer la primera condición. Pasemos ahora a la segunda condición. Usted debe reconocer ante Dios que la justicia divina que usted merece recibir por causa de sus injusticias le cayó un día al Señor Jesús en la cruz. Usted ahora debe apropiarse de esa justicia por medio de la fe. Es como si usted estirara su mano hacia el Calvario y se agarrara de la justicia caída sobre Jesús y se apropiara de ella para hacerla suya. Esta sería la segunda condición que usted debe obedecer. Cuando usted obedece estas dos condiciones, estimado oyente, Dios lo declara jurídicamente inocente, totalmente perdonado, bíblicamente salvo y ahora sí, miembro de la verdadera Iglesia del Señor Jesús. Amén. Aleluya. Y hasta aquí, estimado oyente, con el nuevo mensaje del día de hoy. ¿Cómo saber si usted está en una iglesia verdadera? Mucho más se podría haber dicho de este tema técnico, pero con lo dicho es suficiente. El que tenga oídos, que entienda. Para preguntas, comentarios y demás, si quiere, escríbanos. ¿Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad del tema de hoy? Este expositor bíblico, Nikos Ricoi, desde este baluarte de la verdad, el Ministerio Tinajas, desde aquí en España, para todo el mundo hispanoamericano. Será entonces, con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo encuentro con la verdad, aquí en su programa Encuentros.